Y tras escuchar esta sintonía, vamos a pasar a la sección ECAI Center sobre asuntos de actualidad económica de la mano de Adrián Zelaya. Egunon, Adrián. Egunon. Bueno, ¿sobre qué temas nos traes hoy? Euro digital. Uh-huh. Se está hablando mucho de este tema durante los últimos meses y durante las últimas semanas especialmente, porque ya se están poniendo plazos alrededor del otoño para incluso la puesta en marcha ya de este proyecto. En principio es un proyecto del Banco Central Europeo que se está desarrollando en paralelo con proyectos similares de los bancos centrales en casi todo el mundo, ¿no? Es un proyecto por el que se va a crear, vamos a decir, una moneda, no se dice digital o electrónica, pero ahora todas las monedas son ya de hecho prácticamente digitales. Las operaciones que hacemos en dinero son en buena parte a través de internet, etcétera. Uh-huh. Claro, la especialidad de este euro digital es que solo va a ser digital, ¿no? Que no se va a poder utilizar en efectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a ver, está muy en debate cuáles son realmente los objetivos de esta iniciativa, porque los objetivos seguramente son distintos de un país a otro, ¿eh? Y todos los países los están poniendo a la vez en marcha, en buena parte para defenderse unos de otros, ¿eh? Lo que está ocurriendo es que como consecuencia del desarrollo de la banca en Internet y a medida que se van facilitando las operaciones bancarias en Internet, operaciones de cobros y pagos, y que estas operaciones son cada vez más seguras, uh-huh, empieza a ser cada vez menos necesaria la figura del depósito en los bancos tradicionales, ¿eh? Y esto es bueno en principio, pero también es una amenaza desde distintos puntos de vista, ¿no? Bueno, en principio es una amenaza para el sistema bancario. Ya sabemos que hay monedas alternativas que están funcionando en Internet desde hace tiempo, pues las criptomonedas fundamentalmente, y si estas criptomonedas generan la suficiente seguridad y se desarrollan lo suficiente para que empecemos a utilizarlas para hacer pagos y cobros de forma sistemática en Internet, pues es muy posible que dejamos de utilizar el sistema bancario para empezar a utilizar simplemente cuentas corrientes en Internet alternativas. Pero ¿qué ocurre? Que con esa misma base tecnológica hay países, sobre todo países emergentes, China fundamentalmente, que se han lanzado a poner en marcha monedas digitales apoyadas por sus bancos centrales y además que están, vamos a decir, amenazando con soportarlas en valores reales. Entonces, ¿qué ocurre? Que las monedas tradicionales, el euro y el dólar, nos obligan a depositarlas en unos bancos de una forma que no es segura, porque esos bancos luego en realidad no guardan nuestro dinero, los utilizan para ponerlo en riesgo a través de préstamos y créditos, y esto es lo que genera al final las crisis bancarias constantes. Si disponemos de una alternativa para que nuestros depósitos estén en Internet, pero de una forma fiable, y encima nos dan una garantía del valor, pues a través del oro o de valores reales, como ya nos están ofreciendo los países emergentes, los depósitos rápidamente van a salir del sistema bancario para irse a ese tipo de mercados, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un movimiento muy rápido en el que todo el mundo tiene miedo con respecto a qué puede pasar como consecuencia de estas nuevas opciones. Entonces hay dos posibles motivaciones para que los bancos centrales, en particular el Banco Central Europeo, se lancen a esta dinámica. Una es hacer frente a los bancos a los proyectos de los países emergentes y otra es un objetivo de control, porque se está diciendo que este euro digital va a permitir un control de los ciudadanos mucho mayor. ¿Esto por qué es? Porque en realidad el Banco Central no va a tener sobre nuestros ingresos y pagos más información de la que tienen ya la banca privada en la que tenemos nuestros depósitos, sobre en qué gastamos o no gastamos nuestro dinero. Pero sí es cierto que, por un lado, el hecho de que este euro digital
solo se pueda gestionar digitalmente, no se pueda gestionar, no se pueda trasladar, no puedas pedir que te lo den en efectivo, ya es un instrumento de control en sí mismo, porque ante determinados problemas que puedan surgir, no nos van a permitir sacar el dinero vamos a decir, del sistema del euro. Y por otro lado, pues hay toda una serie de amenazas de utilizar esas opciones de control del euro digital, pues por ejemplo, para gestionar la política monetaria, para que controlar el que no ahorremos excesivamente o el que se puedan imponer impuestos a los depósitos. Y ya se está hablando en distintos círculos, también en círculos oficiales, de la posibilidad de utilizar esos mecanismos para controlar la huella de carbono de nuestros ingresos y gastos. Es decir, hay una serie de amenazas de utilización del euro digital como un instrumento de control muy directo de los ingresos y de los cobros y pagos que hacemos los ciudadanos. Entonces, hay un importante riesgo de pérdida de libertad de gestión económica de las personas. Pero bueno, ¿cuál es realmente el objetivo? Nosotros creemos que realmente el objetivo es el hacer frente a esta amenaza de los países emergentes. Nuestras monedas, sobre todo el euro y el dólar, son monedas que se basan en la confianza, una confianza de la que se ha abusado en las últimas décadas constantemente a través de una emisión de moneda constante. Entonces, esa desconfianza ha facilitado el que se impulsen alternativas pues como las criptomonedas, etcétera, pensando en que la confianza alrededor del euro y del dólar pues va a desaparecer en cualquier momento, y a corto plazo tenemos esa amenaza de los países emergentes de que a través de proyectos digitales soportados en valores reales, pues los flujos de recursos de muchos europeos se trasladen hacia esas monedas de los países emergentes. Y antes de que eso pase, quieren poner en marcha una opción, pero ojo, que si esa opción del euro digital no está soportada en valores reales, sigue siendo una opción de mera confianza en el sistema del euro, pues ese flujo hacia monedas pues chinas, rusas de los países emergentes soportadas en valores reales se puede producir de la misma forma, con lo cual seguramente, además del euro digital, van a tener que poner en marcha instrumentos que impidan o que corten las relaciones comerciales o financieras fundamentalmente entre Europa y los países emergentes, con unos argumentos u otros, geopolíticos, lo que sea, para evitar que esos flujos de dinero se continúen marchándose hacia los países emergentes. Hay que tener en cuenta que en sí mismo el que existan este tipo de alternativas es una amenaza para el sistema bancario. Ya hemos explicado por qué. Porque en el sistema bancario nuestro dinero se pone en riesgo. Los bancos privados lo ponen en riesgo, por lo tanto, dejar ese dinero en los bancos centrales va a ser de menor riesgo. Entonces están calculando muy bien cómo hacerlo para evitar destruir el sistema bancario, el sistema de la banca privada, y a la vez intentar frenar esos flujos hacia los países emergentes. Bueno, todo un encaje de bolillos que iremos viendo cómo se desarrolla durante los próximos meses. Vale, pues si quieres podemos pasar a otro tema. Sí, un segundo tema que está de alguna forma relacionado con el primero y está relacionado con un país africano. Es Zimbabue. Zimbabue ha hecho dos anuncios esta semana. Uno de ellos es que van a soportar su moneda en oro y valores reales. Y otro es que que han pedido el ingreso de Zimbabue en los BRICS, que es la Organización Económica de los Países Emergentes. Luego hablaremos un poco de esto. Bueno, son dos temas que pueden estar relacionados y están relacionados también con lo que hemos comentado anteriormente. La moneda de Zimbabue ha sido una moneda muy inestable, con unos procesos inflacionarios impresionantes, y que sobre la cual había muchos rumores durante los últimos años, vamos a decir, en círculos económicos alternativos, en los que se decía que Zimbabue es una economía en la que con esa inestabilidad financiera tenían también enormes recursos minerales y materiales, y que en algún momento iban a hacer un movimiento de este tipo, iban a
iban a ser el primer país que soportara su moneda en oro y valores reales, ¿no? Y esto en círculos, vamos a decir, conspirativos, ¿no? Y sin embargo nos hemos encontrado con que, frente a esas conspiraciones, efectivamente Zimbabue es el primer país que toma esta decisión. Su moneda ya no va a ser solo de confianza, como las del resto de los países del mundo, sino que ya va a estar soportada en oro y valores reales. ¿Esto qué significa? Esto es muy importante para cualquier país, sobre todo países en situación de inestabilidad, porque normalmente relacionamos la confianza en la moneda de un país con la situación de su economía. Pero esto no tiene por qué ser así. Si ese país se compromete, si tenemos la confianza de que su economía vaya bien o mal, esa moneda la vamos a poder cambiar por oro o por valores reales, como sucedía con las distintas monedas hasta el año 71 aproximadamente. Estados Unidos rompió definitivamente la relación del dólar con el oro. Pero si un país en situación económica inestable da ese paso, es decir, mira, la situación de mi país económica será buena o mala, pero yo me comprometo que la moneda de mi país puede cambiarse por oro o por valores reales, ya podemos tener confianza en el valor de esa moneda, aunque la economía de ese país no vaya bien. Y esto es algo tremendamente importante porque ya es un salto cualitativo sobre el cual los países emergentes, los BRICS, están hablando mucho, pero es el primer país que lo da. Y que además refuerza todas esas teorías, vamos a decir, conspirativas que estaban hablando de un sistema financiero alternativo que iba a dar el salto a través de Zimbabue, algo realmente sorprendente y muy llamativo. Y que además ese país pide el ingreso a los BRICS, y los BRICS han anunciado ya que, y luego hablamos de esto, creo, en agosto van a tomar la decisión de crear una moneda común una moneda digital apoyada en valores reales. Vale, pues si quieres dejamos este tema que estaba bastante relacionado con el primer tema del que hemos hablado y pasamos a otro tercer tema. Bueno, sí, es un tema. Vamos encadenando temas que también uno está relacionado con el otro, es este mismo, ¿no? Es que los BRICS, es decir, los países emergentes, capitaneados por China y Rusia, en el que también están India, Brasil y Sudáfrica, han anunciado que en la reunión de agosto van a lanzar esta moneda soportada en valores reales, ¿no? Bueno, esto es muy importante porque se está hablando constantemente del proceso de desdolarización, del que el dólar muy a largo plazo, pero progresivamente va perdiendo peso en el mundo como moneda de reserva mundial, y este peso del dólar es un elemento clave en el poder económico de Estados Unidos en el mundo. Pero claro, este paso que se puede dar en agosto ya no es un pasito más como han ido dando los países emergentes para realizar sus operaciones, sustituir al dólar en sus operaciones por monedas como las monedas de los países que hacen los contratos, o sobre todo pues el rublo, el yen, la rupia de India, etcétera, ¿no? Este es pues un paso mucho mayor, porque si dan un salto a apoyar su moneda, esta nueva moneda, en ya de todos los BRICS en conjunto, en oro y valores reales, esta moneda ya tiene un atractivo para los inversores impresionante, frente a todas las dudas sobre el valor real del euro o del dólar, y puede empezar a generar flujos muy rápidos de compras de todos inversores de todo el mundo hacia esta moneda. Es decir, puede acelerar claramente el proceso de desplazamiento del dólar en las operaciones económicas y financieras en el conjunto del mundo. Y vamos a ver, frente a ese ataque tan directo que se va a producir en el mes de agosto, cómo reaccionan los países occidentales, Europa y Estados Unidos fundamentalmente. Entonces, tenemos una primera reacción de la que hemos hablado en el primer punto, que es la puesta en marcha del euro digital y del dólar digital. Vamos a ver, hay dos posibles reacciones. Una de ellas van a ser los controles, es decir, reforzar ese telón de acero para proteger a los países occidentales de este empuje comercial y económico de los países en desarrollo y de los países emergentes. Y la otra es, de esto se está hablando también, de
que el euro o el dólar puedan lanzar monedas alternativas digitales también soportadas en valores reales o en euros, ¿no? Esto es una posibilidad teórica, pero ya en sí mismo es una amenaza para las economías occidentales. Por un lado, nos protegemos frente al flujo de recursos hacia los países emergentes, pero por otro lado estamos poniendo en cuestión el euro tradicional y el dólar tradicional y los mecanismos básicos de funcionamiento de nuestra economía. Porque llevamos 40 o 50 años, tanto en Europa como en Estados Unidos, basándonos en esas monedas fiduciarias que implican una constante emisión artificial de dinero y un constante sobreendeudamiento. Si ahora apostamos a la creación de monedas alternativas basadas en valores reales, estamos renunciando de forma automática a esa creación constante de dinero y de deuda y, por tanto, obligándonos a nosotros mismos a un funcionamiento económico mucho más austero, mucho más disciplinado, que no sabemos realmente si vamos a ser capaces de soportar. Con lo cual, de una forma o de otra, esta decisión de los BRICS en agosto supone un auténtico hito, no solo para ellos, sino también una encrucijada y un punto de inflexión también para Occidente y para Europa, sin duda. Uh-huh. Vale, pues nada, continuamos con otro tema, ¿no? Porque quieres hablarnos sobre la jornada de 4 días. Sí, se está hablando mucho de esto también en las últimas semanas y meses, con distintos comentarios que hacen referencia a experiencias piloto que se han hecho en unos u otros países o propuestas de realizar experiencias pilotos en nuestro entorno para la posible implantación de la semana de 4 días. Y entonces aquí se está utilizando una expresión que hace referencia al impacto de esta semana de 4 días en la productividad. Entonces se están recogiendo titulares de que en estas experiencias piloto, no se ha reducido la productividad, ¿no? Bueno, ¿qué se quiere decir con esto? Hay que tener ojo porque esto puede ser muy engañoso, ¿no? Es decir, una cosa es que no se reduzca la productividad por hora, y esto lo lógico es que si en vez de 5 días trabajamos 4, lo que producimos por 1 hora de trabajo no solo no se reduzca, lo lógico es que se aumente, porque evidentemente realizaremos en esos 4 días de forma más intensa el trabajo que tenemos que realizar en el conjunto de la semana, aprovecharemos mejor el tiempo. Lo lógico es que la productividad por hora aumente. Pero otra cosa es la productividad por trabajador. Yo creo que es casi imposible, ¿no?, que de forma amplia aumente la productividad por trabajador. Es posible que eso suceda en algunas empresas que estén terriblemente mal gestionadas, pero si de pronto reducimos las jornadas de trabajo de 5 a 4 y cada trabajador produce lo mismo, pues realmente sería algo parecido a la magia si lo hacemos en el conjunto de la economía. En algunas empresas en concreto puede suceder porque aumente el incentivo, aumente la implicación de los trabajadores y porque sean empresas que estén efectivamente hasta este momento muy mal gestionadas y mejoren su gestión. Pero en conjunto hay que pensar que trabajando sustancialmente menos por cada trabajador vamos a producir menos. Entonces, eso es absolutamente lógico y es lo que es esperable. Ahora, ¿esto quiere decir que no haya que hacerlo? No. Nosotros más de una vez hemos dicho que hay que apostar a una reducción radical de las horas de trabajo desde una perspectiva estratégica. El problema es cómo hacerlo, ¿no? Y dando por supuesto que va a suponer una reducción de productividad por trabajador, ¿no? Y a pesar de todo, ¿por qué hay que hacerlo? Pues porque haciendo un análisis histórico nos damos cuenta de que, sobre todo a partir de los años 70, hemos estado trabajando demasiado, ¿no? ¿Por qué? Pues esto existe en la práctica porque el proceso de incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo no hizo repartiendo horas, como ya proponía entonces el movimiento feminista, sino
vino añadiendo horas de trabajo, en la práctica añadiendo 40 horas de trabajo por unidad familiar, lo cual fue una absoluta barbaridad. Una absoluta barbaridad porque en lugar de trabajar cada vez menos, pues lo que hemos hecho es trabajar más. Trabajar 40 horas más por unidad familiar. Esto lo han soportado sobre todo pues cientos de millones de mujeres que han estado trabajando pues eso, 80, 90, 100 horas a la semana por tener que compatibilizar el trabajo profesional con el trabajo doméstico. Eso ha sido una auténtica barbaridad con situaciones de sobreexplotación radical de cientos de millones de mujeres y en un proceso que además ha sido la causa fundamental del hundimiento de la natalidad. Entonces, sabemos que estratégicamente eso no es sostenible. Tenemos que ir a una situación en la que solo gestionándolo de forma natural tiene que llevar a menos horas de trabajo, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y esto, el problema es cómo hacerlo. Cómo hacerlo, porque es fácil desde un punto de vista de la gestión económica que todos empecemos a trabajar más, hundimos ya nos metemos en una situación de hundimiento demográfico, explotamos masivamente a las mujeres y mantenemos el sistema económico a costa de más horas de trabajo de todo. Pero dar la vuelta a ese proceso es muy complicado. Hay que hacerlo si Europa quiere sobrevivir y queremos salir de esas situaciones de sobreexplotación. Hay que hacerlo, pero el cómo hay que mirarlo muy bien. De ser posible, ir compensando los incrementos de productividad derivados del avance tecnológico con reducciones en horas de trabajo de forma progresiva, pero para evitar que esa reducción de horas de trabajo ahora nos lleve a un hundimiento drástico de la economía. Pero hay que ser realistas, reducir horas de trabajo sin reducir la productividad por trabajador es prácticamente imposible. Uh-huh. Bueno, y por último vamos a pasar a un último punto. ¿No? Vamos a hablar sobre la pérdida del poder adquisitivo en 2022. Sí. Bueno, hay datos sobre esta pérdida de poder adquisitivo que nos confirman un poco lo que hemos estado viendo durante todos estos meses, ¿no? En principio, datos comparativos del conjunto de la Unión Europea nos están revelando pues un poco más o menos lo que pensábamos, que si tenemos en cuenta por un lado lo que ha sucedido en 2022 con la inflación y por otro lado la capacidad que han tenido los trabajadores de dar salarios para recuperar en parte ese poder adquisitivo, pues nos encontramos con que en conjunto los trabajadores en el Estado español han perdido pues aproximadamente un 5% de poder adquisitivo. Es uno de los países que más ha perdido en el conjunto de la eurozona. Entre los países grandes es el que más capacidad de poder adquisitiva ha perdido, pero dentro de ese contexto hay algunos otros países pequeños que han perdido un poco más. Hay que tener en cuenta que esto se produce solo en el año 2022, que en el año 2021 también se perdió poder adquisitivo, y si en conjunto tenemos en cuenta lo que ha sucedido dentro de este periodo inflacionario, pues hay países en los que los trabajadores han perdido hasta un 15% de poder adquisitivo, en España alrededor del 8, el 10%. Bueno, pero esto hay que tener en cuenta también cómo se calcula. Y es que lo que se hace es, por un lado, ver cuánto se han incrementado con los salarios como media y, por otro lado, cuánto ha subido la inflación. Pero si tenemos en cuenta la situación real de los trabajadores, de la generalidad de los trabajadores, el problema es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque, claro, ese dato de inflación del 8 o del 10% se calcula sobre la totalidad de los bienes y servicios. Pero, claro, a los trabajadores no a todas las personas les afecta igual unos bienes y otros servicios. Y si vemos dónde se ha producido la inflación, se ha producido fundamentalmente en alimentos y en energía. Con lo cual, son productos y servicios que afectan de forma mucho más directa a las clases trabajadoras más humildes.
de tal forma que esas clases trabajadoras en algunos sectores se han visto afectadas hasta en un 20% en su poder adquisitivo, no ya en un 5, sino que la inflación les ha afectado hasta en un 20 que es lo que ha sufrido, por ejemplo, el incremento de los alimentos, ¿no? Otra cosa es que esto se pueda llevar a las reivindicaciones salariales. Esto es más complicado porque tendríamos que estar analizando cada año a cada colectivo qué bienes y qué servicios les han afectado y cuáles no. Pero esto hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, el impacto que esto está teniendo para los trabajadores con rentas más bajas está siendo tremendo, ¿eh? Un impacto tremendo que sorprendentemente en algunos países está generando una reacción social muy fuerte y en otros países prácticamente ninguna. Y esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el conjunto del Estado español. Y es algo realmente sorprendente. Los sindicatos están reaccionando de alguna forma en los últimos meses, pero el impacto social, a pesar de que la gravedad del coste que está suponiendo a los trabajadores es altísimo, el impacto social está siendo prácticamente nulo. Y esto es realmente llamativo. Vale, pues Adrián, si te parece, lo dejamos por hoy aquí. Muy bien, pues hasta la semana próxima entonces. Eso es. Bueno, es que ricasco, Adrián. Muy bien. Agor. Agor. Agor.